En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 4 al 17. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda a decir esto. ¿Piensas que va a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a algunos de los jueces a quien puse como pastores de mi pueblo Israel que me construyera una casa de cedro? Di pues a mi siervo David: yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos. Además, yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes, pero no le retiraré mi favor, como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras conforme se le había revelado el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 88. Proclamaré sin cesar las misericordias del Señor. Un juramento hice a David, mi siervo. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva, y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. Proclamaré sin cesar las misericordias del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar las misericordias del Señor. El Santo Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 4, versículo del 1 al 20. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla.
les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otros cayeron en terrenos pedregosos, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 70 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus compañeros y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se le ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Él les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos a quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se la lleva, la palabra sembrada en ello. Los que reciben la semilla en terrenos pedregosos son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que la invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Padre, queremos escuchar tu palabra, no de cualquier manera, sino de modo que sea fecunda en nuestra vida. Danos el Espíritu Santo para acogerla con un corazón abierto a su fecundidad y a su modo de dar fruto, para que en el mundo crea que tu reino está irrumpido ya. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, estamos ante una primera lectura donde ya David, sacado de los apriscos de cuidar ovejas, lo ha puesto el Señor en un lugar muy, pero muy importante. Eso hace el Señor con aquellos que se rebajan, con aquellos que se hacen pequeños, con aquellos que desean hacer la voluntad de Dios, como le explicaba en la reflexión de ayer, cómo la Virgen María fue elegida por ser esa mujer humilde y llena de Dios. Hoy David también es elegido para ser ese hombre que cuidaba ovejas, a ser un gran rey de aquel pueblo que necesitaba a este rey. Bendito sea el nombre de Dios. Esta palabra, querido hermano, es para ti, que a veces te cree lo peor, que a ti no te dan importancia, que no eres nadie en la sociedad, que no pudiste llegar a ser profesional, que no has hecho lo que verdaderamente tu corazón ha querido. Hoy el Señor
te saca del aprisco. Hoy el Señor te quita de cuidar ovejas, de fregar, de posiblemente estar limpiando en una casa ajena. El Señor hoy te quiere levantar a ti, que no tienes dinero quizás para comer, que estás pasando mucho trabajo, que no tienes cómo comprar los medicamentos de tu hijo, a ti que te has dejado tu esposo, a ti que estás pasando por esa prueba difícil. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor dice que te plantará en un lugar donde estará en tu propia tierra y que tú vivirás tranquilo y que tus enemigos, queridos hermanos y hermanas, no te van a oprimir. Bendito sea el nombre de Dios, porque el Señor va a establecer ese pueblo para ti. Consolidará ese pueblo para que descanse de tus enemigos, como dice el Señor aquí en esta primera lectura. Y además te dice el Señor: yo te hago saber que te daré una dinastía. Yo a ti, dice el Señor, te hago saber que tú eres importante para mí, que así como el Señor elegía a aquellos que hacían la voluntad del Padre, quienes son mis madres y mis hermanos, hoy el Señor te elige a ti como ese de que está haciendo la voluntad del Padre, de que quiere hacer la voluntad del Padre. Bendito sea el nombre de Dios, porque verdaderamente, querido hermano y hermana, como dice el Salmo, Él hará que proclame la misericordia del Señor, así como ese juramento que juró a David. ¿Cómo será ese reino que Él establecerá en su Hijo? Bendito sea el nombre de Dios. Qué bonito, querido hermano y hermana. Y así nos habla el Evangelio de que ese momento en el que el Señor estaba predicando, y dice que se montó en una barca porque era tanta la muchedumbre que andaba detrás de él, porque no encontraba cómo predicar. Se subió allá para que desde la orilla las personas lo escucharon, y cómo el Señor le habla de este sembrador que salió a sembrar. Te tengo algunas preguntas. La semilla que el Señor ha sembrado en ti, ¿será que fue en la vereda donde vinieron los pájaros y se la comieron? ¿O fue en terreno pedregoso donde apenas había tierra y cuando salió el sol la quemó? ¿Ha sido sembrada entre espinas que cuando crecieron las plantas no maduraron? ¿O ha sembrado el Señor la semilla en tu tierra fértil para dar fruto, queridos hermanos? La palabra de Dios nos dice que cuando se quedaron solos los acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola, déjame decirte que el Señor se lo respondió. A ustedes le ha concedido conocer los secretos del cielo. Y podríamos preguntar: ¿a ustedes quiénes? A lo que ayer en el Evangelio el Señor Jesús le decía: ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Esos, a los que hacen la voluntad de Dios, porque a ustedes se le ha dado a conocer, pero a otros no. ¿Y cuáles son esos otros a los cuales no se le ha dado a conocer, queridos hermanos y hermanas? Esos son los que no quieren hacer la voluntad de Dios, los que realmente quieren vivir de todo lo que hay en este mundo, lo más fácil. Pero déjame decirte, querido hermano, que si en ti ha caído la semilla del reino de Dios, dice que tú la recibes, así como en esa tierra buena que tú tienes, y tú has escuchado la palabra de Dios, la has aceptado, y esa cosecha en ti será grande. Dice la palabra de Dios, en unos 30, otros 70 y otro el 100 por uno. ¿Cuál de esas cosechas es la tuya? Pues el Señor hoy te llama a ser de esos hijos de Dios que hacen la voluntad del Padre, porque aquellos a los que no se le ha revelado es lo que dejaron de hacer la voluntad de Dios, y por estar en el camino, en lo pedregoso, que se quemó aquella semilla por el sol y no escucharon, esos son los que no van a dar fruto. Pero tú y yo, querido hermano y hermana,
estamos llamados a dar ese fruto y fruto en abundancia. Así es que a hacer la voluntad de Dios y a darle gracias al Señor por este día que nos regala y que nosotros podemos decirle gracias, Padre del cielo, porque el sembrador salió a sembrar la semilla y el campo dio frutos según su capacidad. Gracias porque confías en mi capacidad y me animas a dar frutos según ella. Danos ese Espíritu Santo, Señor, para acoger con corazón generoso y bien dispuesto la palabra que Jesús nos dirige y hacer visible tu reino en este mundo de tanta oscuridad. Amén. Mis hermanos, compartan esta bendición, suscríbanse a nuestro canal. Soy su hermana en Cristo, Lucía Arias de Kelly, quien les dice que Dios y mi Madre Santísima me lo bendigan en grande y que el reino de Dios siga creciendo en cada uno de sus corazones.